días a todos, a todas. No pude saludar a todos. Voy a hablar de dos zonas poco transitadas por los laboralistas cuando hablamos de nuestros profesores. Y voy a tratar de referirme en estos breves minutos a los rasgos filosóficos y políticos del pensamiento de Barbagelata. En realidad es un ensayo, es un esbozo, nada más un poco aventurado y hasta un poco incómodo, porque no estamos, me parece, corrientemente acostumbrados a referirnos a esos sesgos de nuestros profesores. Algo de esto ya habíamos ensayado en oportunidad del centenario del nacimiento del profesor Pla Rodríguez, en un evento que se realizó en AEU, que seguramente María Josefina recuerda. Pero bueno, entiendo que esa aproximación es oportuna en un día de hoy, porque de alguna forma contribuye a alumbrar la figura y la significación de Barbagelata y también a comprender de mejor manera la concepción que Barbagelata tenía del derecho del trabajo. Pero lo vamos a hacer saliéndonos de la obra jurídica de Barbagelata, no para no hablar de derecho, sino para hacerlo desde un lugar distinto. O sea, observar la concepción de Barbagelata desde el punto de vista de la enseñanza, del derecho y de su concepción en general, sobre todo el derecho colectivo, desde esos lugares poco transitados. En primer lugar, para ubicar, para ensayar esta interpretación del pensamiento de Barbagelata en clave filosófica, quiero referirme a tres breves pasajes que voy a tener que leer de la entrevista publicada en la revista Derecho Social Latinoamérica, número 1 del 2006, a la que hizo referencia el profesor Casalás en la reciente intervención en el programa En Perspectiva. La entrevista se llama El oficio de profesor en el escenario del mundo del trabajo, y quiero rescatar tres aspectos allí. El primero, preguntado Barbagelata sobre si comparte la opinión de un profesor norteamericano que decía que lo más importante que un profesor puede hacer es transmitir un estilo de pensamiento y un modo de sensibilidad. Y Barbagelata dice, no alcanzo a comprender, no alcanzo a interpretar bien lo que dice este profesor, pero sin embargo, luego de decir que no lo interpretaba del todo, se descarga Barbagelata con un contenido extraordinario, del que dio cuenta justamente Carlos el lunes en el programa. Allí aparece su célebre respuesta, podríamos ya decirlo así, que para los profesores, quienes asisten a clase, están haciendo entrega de la sustancia de sus vidas, esto es, de su libertad, y del tiempo de cada uno que en cada instante se agota definitivamente. En otro pasaje, ante la pregunta del nexo que él encontraba entre su labor de investigador y docente y su vocación teatral, Barbagelata dice, todas las funciones, se refiere al teatro, todas las funciones son diferentes, en realidad únicas, como son cada una de las clases, aunque el tema tratado sea el mismo. Esa función, que hoy marchó muy bien, o esa clase que gustó al profesor y que el auditorio sintió que lo enriquecía, no dejan más que un leve rastro que tiende a desvanecerse muy rápidamente. Lo más que puede decirse, o aspirarse, perdón, lo más que puede aspirar un profesor es a dejar un buen recuerdo. Y aunque la eternidad es una palabra muy larga, citan esto a Tennessee Williams, aunque la eternidad sea una palabra muy larga que no tiene nada que ver con los profesores y los actores. Y la tercera cita que quiero hacer es sobre la pregunta acerca de cómo, si había un hilo conductor, diríamos, entre su actividad docente, su asesoramiento a sindicatos, a FUES en particular, y sus compromisos, diríamos, políticos. Barbagelata desempeñó la subsecretaría, todos sabemos, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y él contesta, en todos los casos me esforcé por mantener coherencia entre los dichos y las acciones emprendidas, incluso para determinar cuándo era el momento de dar por terminada una etapa y para advertir las incompatibilidades. Adviertan que Barbagelata, en estas breves intervenciones, en estas pinceladas casi que pretendo
introducir refiere a tres elementos: a la libertad, a la responsabilidad y al compromiso. Libertad, responsabilidad y compromiso. ¿Y qué es la libertad, la responsabilidad y el compromiso en clave filosófica, sino que son piezas del pensamiento existencialista? Aventuro a decir que Barbagelata era o tenía una procedencia, una raigambre existencialista. Y arriesgo esa interpretación además porque Barbagelata estudió en Francia y estudió a mediados del siglo XX, el momento de mayor, diríamos, hegemonía del pensamiento existencialista, Sartre, ¿verdad? Allí en la biblioteca, en ese precioso homenaje que se le tributa en la biblioteca de la facultad, ustedes van a ver un libro que está como autografiado de Barbagelata, de Albert Camus, que era, diríamos, el gran novelista, diríamos, del sentido existencialista de la vida. La cuestión política en Barbagelata, en realidad, también nos puede señalar algún tipo de aventura, hasta de cierta incomodidad quizás, pero es un prejuicio que tenemos que vencer. El tratamiento de las opciones políticas de nuestros profesores, si bien es poco corriente, en Barbagelata es clave, absolutamente clave de sus convicciones jurídicas. Hay como un diálogo entre el vallismo de Barbagelata y sus concepciones en clave jurídica. Quizás esto es todavía más pertinente en un año como el 2023, en que se recuerda el golpe de Estado, y hace muy pocos días esa circunstancia nos trajo a recuerdo el discurso de este otro inmenso profesor, Américo Pla Rodríguez, en el Senado de la República, el mismo 27 de junio, un discurso muy valiente y de un profesor que tuvo también una actuación política profusa, importante. Pla Rodríguez fundó 2 partidos en su trayectoria política. El pasaje de la vieja Unión Cívica a la democracia cristiana y la creación misma del Frente Amplio. Hay un video que una vez me facilitó María Josefina, una entrevista a Pla, donde Pla relata conversaciones con Selmar Michelini en Isabelino Bosch, donde queda muy plasmada la concepción pluralista de Pla y cómo Pla fue constructor también de ese encuadre absolutamente singular del Uruguay de esa época, de la alianza entre cristianos y marxistas, que en plena Guerra Fría era impensable y que seguramente trajo muchos problemas a los demócratas cristianos y a los comunistas, cada uno por su lado, ¿verdad? Pero bueno, creo que debemos hablar de la condición vallista de Barbagelata, porque estimo que hay una clara influencia de ese sesgo ideológico en la obra de Barbagelata, pero no como una adhesión incondicionada a un partido político. No era la idea de Barbagelata la de correa de transmisión, nada más lejos de que su espíritu también libertario, ¿no? No como una adhesión incondicionada a un partido, sino como una convicción propia que significaba a su vez un diálogo, un imperativo dirigido al mismo ámbito político. Al mismo ámbito político, retroalimentándolo. Y lejos también de una pura e incondicional adhesión partidaria, esas concepciones vallistas de Barbagelata eran parte de una opción social que incidía en su modo de entender la abogacía, la práctica de la abogacía y la práctica del derecho, porque en Barbagelata la práctica de la abogacía y del derecho no era una práctica profesional ni profesionalizante, sino que era más bien una especie de servicio a la República y al igualitarismo. Muchas gracias.